en esta noche estamos continuando con nuestro estudio de la iglesia, cómo es la iglesia. Y comenzamos con un estudio del bautismo, porque el bautismo llega a ser un requisito importante para membresía en la iglesia, que es algo importante para entender cómo se maneja la iglesia. Así que vamos a entrar en este tema y hoy va a ser el primero de al menos dos estudios en cómo se maneja la iglesia. Hoy enfocamos en la congregación y la próxima clase se tratará de los líderes en particular. So today we're picking up on this study of how a church works and how we are to conduct our and function as a church body. And we started with an overview of baptism last week because baptism becomes an important part when we talk about what it means to be a member, and membership becomes important when we talk about how a congregation functions. And next week we'll talk about leadership and the kind of leadership that is described in the New Testament. So here we go. The Bible doesn't give us a set of bylaws for how to run a church. That'd be super convenient, but that's not what God chose to do. La Biblia no nos dé, hermanos, una constitución y reglamento por cómo se maneja exactamente una iglesia. Si fuera así, pues sería genial en cierta forma, pero no. Lo que la Biblia nos da son patrones, cosas que vemos que son normales en las iglesias que nosotros queremos imitar. What the Bible does is the Bible gives us patterns and principles that we can then look at and try to apply to church and our lives today. So one of the things that is key is we need to understand the role of the congregation. Tenemos que entender el rol en función de la congregación. En la Biblia, la iglesia es gobernado por la congregación. The church is governed by the congregation. Eso es un cambio para muchos de nosotros. Muchos tenemos la idea, quizás vienes del catolicismo y dices, la iglesia se maneja por el papa o por los obispos y hay escalas, ¿verdad? De liderazgo y de autoridad y todo eso. Y las personas que asisten a la iglesia es todo lo que hacen, asistir. Pero en la Biblia vemos una dinámica diferente. Una dinámica que es nuevo en el Nuevo Testamento, pero que tenemos que tomar muy en serio. In the New Testament, though, we see a different dynamic at play, and it's a dynamic that is in the New Testament, unique to the New Testament, and we need to take it seriously. Every single believer is a priest. Cada creyente es un sacerdote. ¿Sabían eso? Cada creyente es un sacerdote. A veces tenemos, aún en la iglesia protestante, la idea de que el pastor está más cerca de Dios. El pastor tiene como un número especial que él puede llamar para conectarse con el Señor. Sometimes we have this idea, even in Protestantism, that the pastor, he's got a special connection, a special in with God. He's got like the after hours phone number that he can call and get God on the line. Hermanos, todos tenemos acceso al trono de la gracia del Señor. But the truth is, we all have access to God's throne of grace. Nobody among us has any special or unique standing because all of us have our standing based not in ourselves, but in Christ. Nadie tiene un vínculo excepcional, diferente y distinto a Dios que no es común a todos. ¿Por qué? Todos tenemos nuestra conexión con Dios por medio de Jesucristo. I want to be clear. It's my great privilege to pray for you and to pray with you. Es mi gran privilegio, hermanos, orar por ustedes y orar junto con ustedes. Yo tomo sus peticiones y yo los repito cuando estoy solo.
Unos de ustedes me llaman o me mandan un mensaje, pastor, por favor, ore por mí por esto. Y me encanta. Me encanta. No quiero que paremos esto. I write down your prayer requests and I pray through them throughout the week, not just in our service. I enjoy it when you send me a message or give me a call and say, Pastor, would you pray with me about this? But understand that when you're doing that, I don't have any special access to God that you don't have. Pero entiende que yo no tengo un acceso especial que tú no tienes. Y no digo esto para minimizar el acceso que yo tengo a Dios. Lo hago para que tú elevas tu entendimiento de que tú también tienes lo mismo. Yo creo que a veces pensamos, el pastor como que está más cerca de Dios, él está aquí. Y los que no son pastores están acá. Quizás los líderes de alabanza están como aquí, no sé. No, hermanos, todos somos sacerdotes. Yo quiero que entiendan eso, no es mi idea, es de la Biblia. Vamos a ver en 1 de Pedro 2:9. So sometimes we just, I want to keep praying for you. I want you to keep reaching out to me. I love getting to do that, but it's not because I have special access to God. We all have equal access to the Lord. Sometimes we get the idea, the pastor's like, he's up here, and your average like churchgoer, they're down here, and like maybe the worship team is somewhere in the middle. That's wrong. We all have access to the Lord. We are all priests. Look at, and this is just me talking. This is from the Bible, 1 Peter 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness and into his marvelous light. Royal priesthood, real sacerdocio. Qué bendición. Es por eso, en cuanto se trata de cuestión de gobernar a la iglesia, que nosotros queremos tomar en cuenta cómo Dios está guiando a cada miembro de la iglesia. No es que el pastor sabe todo y el pastor toma todas las decisiones. No, hermanos, somos una familia, somos un cuerpo, estamos unidos y todos tenemos acceso al Señor. Cuando la iglesia toma decisiones grandes, debe ser la iglesia, que es un grupo de personas, no un edificio, que toma la decisión. And so when we make big decisions, that's not to be done by an individual. That's to be done by the church. And the church is a group of people. And we say, well, I don't know if everybody's qualified. You're a royal priest. I don't know what better qualifications you could get. Y uno tal vez se duda y dice, pero no sé, tal vez no todos no estamos bien calificados para tomar decisiones. Si tú eres un real sacerdote, ¿qué otras calificaciones quieres? Eso es lo que somos en Cristo. Ahora, si hay líderes, si toca a los pastores enseñar la palabra, pero la razón por qué enseñamos es para equipar a los santos para que la iglesia sea bien equipado para hacer su trabajo y tomar a veces decisiones, es parte de su función. So yes, there's leaders though. Pastors are supposed to be teachers. Teachers are supposed to teach the word of God so that we would all be well informed, so that the saints would be well equipped to do what they're supposed to do, so the church can make good decisions. But it's not to be done just by one leader or a small group. There are two illustrations of this in the New Testament. Son dos ilustraciones de esto muy fáciles de ver en el Nuevo Testamento. En Mateo 18 vemos uno. In Matthew 18, we can see one of these. Go to Matthew 18, verse 17. Now, real quick, what comes before Matthew 18? Matthew 17. What comes before Matthew 17? Matthew 16. In Matthew 16, Jesus says, I will build my church,
and the gates of Hades will not prevail against it. That is great news. Jesus Christ builds his church. Antes de Mateo 18 viene Mateo 17, antes del 17 el 16. En Mateo 16, Jesús hablando con Pedro le dice, yo edificaré mi iglesia. Wow, qué bien. Cristo va a edificar a su iglesia. Y las puertas de Hades no van a prevalecer, no van a ganar, no van a tener victoria sobre mi iglesia. Qué bien. Pero aún así, en la iglesia a veces tenemos problemitas. But that doesn't mean that it's smooth sailing for the church. There are difficult times, times when there is sin and it has to be confronted and it has to be dealt with. A veces hay pecado, todos pecamos. Y a veces hay necesidad de confrontar el pecado. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues Mateo 18 nos da instrucciones acerca de cómo hacerlo. Primero, solo. ¿Ves que tu hermano tiene problema? ¿Traes un problema con tu hermano? ¿Qué debes de hacer? Ir con tu hermano. Tú. No ir con el pastor para que hablas con el pastor del problema que tienes. No, vete tú con tu hermano. No ir con el grupo de mujeres o con el estudio de varones para que hables como petición. Ore por hermano tal porque me está molestando mucho que hace esto o porque está pecando de tal forma. No. Ve tú. Pero si no te hace caso, si no se arrepiente, entonces van 2 o 3. Traten de mantenerlo cerrado, no traten de hacer un escándalo, no traten de avergonzar porque eso no es el punto. If that doesn't work, so you're supposed to go by yourself. You're not supposed to go to the pastor and get the pastor to go for you. You're supposed to go to a deacon and get the deacon to go. No, you're supposed to go. No, you're not supposed to bring it up as a prayer request at the women's Bible study or at the men's Bible study. Pray for so-and-so because they're sinning or because they're bothering me. No, you deal with it. But if you try and it doesn't work, then you get one or two other people, and you guys go. And if they still won't hear reason, and if they're still obviously doing something that's wrong, this is what happens. Esto es lo que pasa si esa persona está terco y aferrado a su pecado. Si no los oiré a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no iré a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién es el que toma la decisión al final? ¿Quién es el que va a hacer la disciplina, lo que llamamos, al final? ¿Es el pastor? No, es la iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia hacer esto. Right? So who's the last line and the ultimate authority in the implementation of what we call church discipline, which is where someone is no longer accepted as part of the community? Is it the pastor that does that? Or the deacons? No, it's the church. Es la responsabilidad de la iglesia, juntos, hacer esto. Otro ejemplo, another example of church governance. Congregational governance. Otro ejemplo de cómo la iglesia gobierna. En Hechos capítulo 6, otra vez hay problemitas en la iglesia. Seamos realistas entonces, hermanos. En la iglesia va a haber problemitas, ¿verdad? Jesús lo sabía. Hasta cuando los apóstoles eran encargados, había problemitas, malos entendidos. Need to be realist. There will be hiccups and little problems in the church. Jesus knew it. That's why he gave us Matthew 18. Even when the apostles were the leaders of the church, there were issues. And in Acts chapter 6, the issue was favoritism. En Hechos capítulo 6 había favoritismo, que se estaba distribuyendo comida, pero a un grupo se le daba más que a otro. So they were giving out food, but there was preferential treatment.
So there's got to be a fix to this. There's got to be a way to resolve this problem. So what happens? ¿Cómo responden a la problema? En Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. The 12, look at what they did in verse 2. The 12 being the 12 disciples, apostles. They summoned the congregation of the disciples. Ellos no simplemente tomaron la decisión solos. Juntaron la iglesia, right? The apostles didn't just make the decision on their own. They gathered the church together. And they explained the situation. Explicaron la situación. Y hicieron la propuesta. Vamos a buscar a personas que se pueden dedicar a la distribución de la comida. And they proposed a solution. Let's find some people who can be in charge of the distribution. And apparently, this wasn't just an order. If anybody had authority in the church, it was the apostles. They could have just said, hey, guys, we got together and we decided, and that's that. Los apóstoles hubieran tenido, parece, toda la razón en nada más juntarse, decir, somos los apóstoles, decidimos hacer tal y ya. Pero no lo hicieron así. ¿Cómo lo hicieron? Los juntaron, hicieron su propuesta y luego la iglesia respondió, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, plural. No fueron designados por los apóstoles, la iglesia eligió a los líderes. Notice what happens in verse 5. The statement found approval with the whole congregation, and they chose. They, plural, they, not the apostles, the congregation chose. And we get the list of what are the first deacons, essentially. Y vemos la primera lista de lo que son los primeros diáconos, esencialmente. Ok. ¿Ven el patrón? Somos todos sacerdotes, somos todos igual. Y cuando la iglesia tiene que tomar decisiones grandes, en vez de que nada más alguien diga, se junta la congregación y la congregación decide. So notice the pattern here. There's a theological principle, and that is that everyone who is a believer in Jesus is a priest. Equal access to God. Everyone has the Spirit dwelling inside of them. And therefore, when hard decisions, big decisions need to be made, they are made by the congregation. Bien, entonces la congregación gobierna a la iglesia. Pero una pregunta, ¿quién es la congregación? I got a question. Who's the congregation? ¿Cómo sabemos quién es la congregación? De alguna forma se necesita saber. Somehow, you gotta know. Y hermanos, nota que estamos hablando de cómo se gobierna una iglesia local. Probably should have said that earlier. It's important to note that we're talking about how a local church is governed. Yo creo que por instinto saben que sería raro, ¿no? Que nosotros íbamos a tomar una gran decisión y que tuviéramos una junta después del servicio, pero que fuera en uno de los domingos cuando vienen todos nuestros hermanos de otra iglesia. Y que todos ellos opinaron y por ellos se hicieron una decisión. Sería como que, oye, pero si ellos son de otra iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasó? I think by instinct we kind of know that there are brothers and sisters who, even though we love them, it would be strange. For example, if on one of the Sundays when we have our brothers and sisters from Douglas, we decided to have a business meeting and we decided to make major decisions for our church when there were more people from Douglas than there were from here. We'd go, wait a minute, we love you. That's kind of weird because you guys are from a different church. Okay. So we know something about a local church versus the global church. Entendemos algo de la iglesia local contra la iglesia global. Pero bien, aún en una iglesia local, ¿cómo sabemos quiénes son los miembros de
La iglesia. Si no hay una manera, no hay una manera de tener una mayoría. Y si no hay manera de tener una mayoría, no hay una manera de tomar decisiones como grupo. If you don't know who's part of the congregation, then you can't have a majority. If you can't have a majority, then you can't make decisions as a group. If everybody is supposed to be counted as equally important. So how do we do that? Well, membresía. We have to have some kind of membership. ¿Cómo sabemos quiénes son miembros de una iglesia? Pues una iglesia es formado de creyentes quienes se comprometen juntos a hacer las funciones de una iglesia. Muy bien. ¿Y qué son las funciones de una iglesia? Okay, so a church is made up, a congregation is made up of people who commit, right? They commit to performing the functions of a church together. Except, what does that mean? Well, a place where we can see a good summary overview of the things the church does is in Acts 2:42. En Hechos 2:42 podemos ver un buen resumen de qué es lo que una iglesia hace junto. Actually, start in verse 41. De hecho, comienza en Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra que acaba de predicar Pedro fueron bautizados. Ahí está, otra vez. Si tú estás con una duda en la mente, ¿cuándo debo de bautizarme? La respuesta es pronto. ¿Por qué? Porque es el patrón que vemos en la Biblia. Es el mismo día. Es el mismo día. Pedro predica, ellos responden, son bautizados. Y se añadieron, imagínense, como 3 veces el tamaño de todo Naco. 3,000 personas en un solo día a la iglesia. Bautizaron mucha gente en un solo día. O sea, de haber cansado el brazo de los apóstoles. Y mira lo que hicieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, hermanos? El Nuevo Testamento. Se enseña el Evangelio, se enseña las Escrituras. Right? So a church teaches what the apostles taught, teaches the Bible, teaches the New Testament. We picked up in verse 41, actually. This is right after Peter has preached. So then those who received his word were baptized. So last week we said, hey, if you haven't been baptized and you're a Christian, when should you do that? And the answer was soon. Right? This happened day one, all in one day. They heard, they were baptized. And that day, there were added, pretty crazy, 3 times the size of Naco, Arizona, 3,000 souls. That's a lot of baptizing in one day. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching. So that's where we're getting this first one. You teach the word. La comunión. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Hermanos, una iglesia convive. This is why you can't have church on the internet. Por eso no puedes tener iglesia por internet. Puedes ver un servicio, pero eso no es una iglesia. You can watch a service, and that's great. That's not church. Communion, getting together, fellowshipping, very important. Una iglesia convive. No estamos en contra de poner las cosas en internet. Lo estamos haciendo, right? We're not opposed to putting things on the internet. We're doing it. Thank you, Chewy. But that's not church. And if you're just watching on the internet, come to church. Find a real church with real people. Get together with them. Encuentra una iglesia verdadera con gente. Necesitas convivir. Si estás viendo por internet, qué bien. Nos agrada. Pero busca una iglesia con personas con quien puedes convivir, porque es una parte esencial de ser una iglesia. What else? ¿Qué más? El partimiento del pan. The breaking of bread. There's 2 interpretations of that. I'm not going to try and nail one down tonight. 2 interpretaciones de eso. No voy a tratar de argumentar por uno. El primero es lo que conocemos muy bien. Si quieres convivir,
hay que comer, ¿verdad? Y eso lo hacemos muy bien. All right, one interpretation of this is just like, look, hey, you want to have fellowship? You need to have food. Food is fellowship. Okay, that could be. Puede ser. Pero también el partir el pan para el cristiano históricamente ha tenido un significado más allá. Fue cuando Cristo partió el pan. Que nos recordemos regularmente de la cena del Señor. The breaking of the bread, though, may have a more technical definition, as it oftentimes has in the history of Christianity, and that is to be reminded of Christ's breaking of the bread in the Lord's Supper. They were regularly reminding themselves of the gospel. Frecuentemente se acordaban del Evangelio, and they prayed. Y oraban. Now, there's other stuff that churches can and should do, but that's a pretty good list of some of the core things that every church should be doing. Hay otras cosas que una iglesia puede y debe de hacer, pero eso es una buena lista para entender, ok, una iglesia es un grupo de creyentes que se han comprometido juntos a hacer tales cosas. So a church, a congregation, is a group of Christians who've gotten together to do these kinds of things. This is what they're going to be doing. But how do we know who believers are? Because that's the requisite. Pero ser creyente es el requisito. ¿Cómo sabemos quién es un creyente? Hermanos, yo no puedo ver tu corazón. Dios puede ver tu corazón, yo no. God can see your heart, but I can't. Tú no puedes ver mi corazón. Dios sí. You can't see my heart, but God can see my heart. So what's the outward sign of the inward reality that someone is trusted in Jesus? ¿Cuál es el señal externa de la realidad interna de que alguien ha confiado en Jesús? En la Biblia, el señal es el bautismo. In the Bible, the sign is baptism. El bautismo no te salva. Baptism does not save you, but it is the biblical outward sign of the inward reality of an appeal to God by faith for salvation in the Lord Jesus Christ. El bautismo no te salva, pero es el señal externa de la realidad interna de que tú has pedido al Señor en fe en el Señor Jesucristo por el perdón de tus pecados y vida nueva en Jesús. Por eso, la tradición, y que la tradición que nosotros tenemos aquí, es que para ser miembro de la iglesia, debes de haber expresado tu fe por medio del bautismo. So this is why, as a church, we go, those who are members should be people who have outwardly expressed their faith in the mode of baptism, because that's what we see in the Bible. Eso es lo que vemos en la Biblia. Ese es el señal. Bien. Ok, muy bien. Para hacerse miembro de la Iglesia Cristiana de Naco, son cosas, entonces, eso ya es un documento que nosotros tenemos como iglesia. Para hacerse miembro tienes que haber que aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es el número uno. Eso es lo más importante. Y has sido bautizado o serás bautizado bíblicamente por inmersión. Eso fue la práctica de la semana pasada. So we talked about last week. You need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. This is literally our membership covenant here at Naco Christian Church. And you need to have been baptized biblically by immersion. You need to complete the membership class, which, by the way, this is it. So if you're here today, you're good. This is what we talk about. Eso es lo que hablamos en la clase. Ya lo estamos haciendo. Ya están en la clase. Aunque no lo querían tomar, ¿verdad? Y luego se presenta a la iglesia. Then you get presented to the church. I do want to follow up with you if you're not a member and you're interested. But these are the things we talk about. Here's what we commit to. Aquí es lo que nos comprometemos a hacer. Protegeré la unidad de mi iglesia. I will protect the unity of my church. Hermanos, es tan bonito, tan hermoso cuando el pueblo de Dios está unido. Escucha el Salmo 133. Such a beautiful thing when God's people are in unity together. Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Wow. Psalm 133 verse 1 says this, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. All right? Then this metaphor doesn't make a lot of sense to us. It's like precious oil upon the head coming down the beard, even Aaron's beard coming down upon the edge of his robes. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero hermanos, es una imagen hermosa porque el aceite representa la bendición de Dios. Y dice que la armonía entre hermanos es como esta bendición y unción de Dios. And so that oil represents the blessing and unction, anointing of God. And it's a beautiful thing. That's when people are together, God's people are together in harmony, that's what it's like. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. It's like the dew of Hermon coming down on the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forever. Hermanos, entonces nos comprometemos a esto, unas maneras que se hacen, actuando con amor hacia otros hermanos, reflejamos el amor de Dios en nuestras acciones, al negarse a chismear. Hermanos, los chismes destruyen la unidad en la iglesia. Gossip can destroy a church, and so we commit to acting in love toward other members and to not gossiping and to following leaders y seguir a los líderes. El hecho de que todos somos iguales no quiere decir que todos somos líderes. Hay líderes y en cuanto están haciendo las cosas bíblicamente, los animamos y los seguimos. Bien. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia. I will share in the responsibility of my church. Hermanos, la iglesia no es el trabajo o el ministerio solamente de uno. A veces pensamos, no, es que es el trabajo del pastor, es el ministerio. Bueno, sí. Pero ¿sabes cuál es el trabajo del pastor? Efesios 4, 11, 12. Dios dio pastores, maestros a la iglesia para ¿qué? Equipar los santos por el ministerio. ¿Y quiénes son los santos? No sé si vieron las noticias, el Papa ya tiene otro santo milenio. Pues déjame decirte que ha habido muchos santos milenios, porque todos que creen en el Señor Jesucristo somos santos, hermanos. Y el trabajo del pastor es equipar a todos los santos para el ministerio. Entonces, en una iglesia, ¿quién hace ministerio? Todos. Right? So, I will share the responsibility of my church. Notice again, we sometimes go, oh, it's the pastor's job to do ministry. Yes, but the pastor's job is Ephesians 4, 11 to 12, which says God gave pastor teachers to the church in order to equip the saints for ministry. And who are the saints? I don't know if you saw Pope Leo recently canonized a new millennial saint. Well, he may not know this, but actually there have been lots of millennial saints because everybody who's a believer in the Lord Jesus Christ is a saint. And that's the goal of ministry and of the pastor, to equip those people so that the whole body is involved in ministry. So what we want is we want to grow. Queremos crecer. ¿Qué es crecer? Dos formas de crecimiento. Two forms of growth. First one, depth. Primero queremos crecer profundo. Queremos crecer en madurez. We want to grow up. We want to mature. We want to sink roots. We also want to grow wide. So deep and wide. Queremos crecer profundo, queremos crecer ancho. Queremos alcanzar a otros. Hermanos, hay personas en Naco quienes si mueren hoy no irán al cielo, irán al infierno. Queremos que ellos saben, Cristo murió, Cristo resucitó. Y si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Serás una nueva criatura. Hay personas que necesitan escuchar eso y necesitamos orar. Dios, denos oportunidades para alcanzar a nuestra comunidad.
So we want to grow in depth. We want to grow in maturity. We want to grow wide. We want to reach people. Naco's not a big town, but there are people in Naco who, if they die tonight, they will go to hell. And it is our job to prayerfully shine the light of Jesus Christ into our community so that they know Jesus came, Jesus died, Jesus rose again, and if you believe in Jesus, you will live with him forever. You could be a new creature. It's our job. We need to pray for each other that we do a good job of it. Es nuestra tarea, hermanos. Necesitamos orar, que lo tomamos en serio. So we invite those who don't come to church to come to church. Invitamos a las personas que no vienen a la iglesia que vengan. Ven, prueba y vas a ver, Dios es bueno. Su palabra es bueno. Sus promesas son para ti y tu familia si creerás en él. So we invite people who don't go to church, come hear the word of God. Come meet his people. God is good, his promises are great, and therefore you, if you would trust him. No está tan bien traducido esto, se lo tradució la computadora, pero es dar una bienvenida, a una buena recepción a las personas cuando lleguen. Hermanos, si eres miembro, aquí es tu casa. Somos familia, esto es nuestra casa. Cuando alguien pasa por la puerta, no los regañamos porque sentaron en nuestro lugar. De hecho, les ofrecemos nuestro lugar, ¿verdad? Así es como somos buenos para recibir a la gente. If you're a member, this is your family, this is your house. So you don't look at people ugly when they sit in your chair. You offer them your chair, right? You make them feel welcome. You give them a hug. You take an interest in their lives. Serviré al ministerio de mi iglesia. I will serve in the ministry of my church. Dios te ha dado un don a menos. The Lord has given you a gift, at least one. Read 1 Corinthians 12. Lee 1 Corintios 12. En particular, versículo 7, y verás que los dones son dados para la edificación de la iglesia. In 1 Corinthians 12:7, the gifts are given for the edification of the church. You have a gift. Do you know what it is? Are you using it? If you don't, let's talk. Let's pray. Let's get you equipped so that you can use those gifts. Si no sabes, hermanos, vamos a orar para que puedas ser equipado y usar los dones que Dios te ha dado. Puede ser que tú tienes don de muchas cosas. No puedo entrar ahí porque ya sé que es tarde. And all of us need to be developing a servant's heart. Todos tenemos que estar desarrollando el corazón de un siervo. Si el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, pues mucho más nosotros debemos tener esa mentalidad. If the Son of Man did not come to serve, but to be served, how much more do we need to develop that mentality? Apoyaré, ese es el último, penúltima. Apoyaré el testimonio de mi iglesia. I will support the testimony of my church. Showing up, asistiendo y sirviendo. Showing up and serving regularly. Viviendo una vida piadosa. Hermanos, nuestro testimonio es una representación de Cristo. Nadie es perfecto. Pero oye, si tú dices ser cristiano y luego te ven en la calle todo tomado y mal, pues no se ve bien, ¿verdad? Tú eres cristiano. Tú representas a Cristo, representas a la iglesia. Así que los miembros de la iglesia tienen que tomar eso en serio. Tienen que tomarlo en serio. So we commit to living a life that is godly, avoiding the appearance of evil, right? Nobody's perfect. We're not looking for that. But if you're saying that you're a Christian, you're a member of our church, and then we see you stumbling around drunk on the streets in the middle of the night, we're going to have some questions. Because that's not a good representation of Jesus. It's not a good representation of his church. And we commit to the testimony of our church by making sure that our church can be here to have a testimony. Nos comprometemos al testimonio de la iglesia en comprometernos que la iglesia puede estar aquí y tener un testimonio. Y eso es dar. That's giving. There is a financial component to doing ministry, and we should give. Hay un componente económico del ministerio y debemos de dar, hermanos. Lo que importa sobre todo es el corazón del que da. El patrón bíblico es buscar dar un 10%. Es una práctica más larga,
No es un requisito que tú das tanto dinero, un tal por ciento, pero tú debes de orar y debes de considerar dar algo para apoyar a la iglesia. So this isn't a sermon on giving, but we do give. Giving shows where our heart is. And what God is most interested in is where your heart is. The biblical pattern is to try and give 10%, a tithe. But that's not a requirement for membership, you to give so much money or no. By the way, I don't have anything to do with the money. I'll never know what you give or don't give. Para que sepan, yo no tengo nada que ver con el dinero. Yo no sé lo que das, lo que no das, nada. De hecho, ahorita, hermanos, un tema que necesitamos hablar es si tenemos otros pastores en el futuro, ¿cómo los vamos a apoyar económicamente? A mí ahorita no me dan nada. Y así está bien porque pues yo estoy sirviendo en otra iglesia también donde me pueden apoyar de esta forma. Pero por eso necesitamos considerar dar y apoyar. We need to give. Right now, it's good and right that leaders who preach the gospel should get their living from the gospel. I get my living because another church pays my salary. So I don't get any money from Knoxville Christian Church. But if we're going to bring on other pastors, we need to talk about how we're going to support them. And, well, that's going to be part of it. Eso es parte de. Una última pregunta. Pensé que ha sido largo. ¿Es necesario ser miembro de una iglesia? Is it necessary to be a part of a church, to be a member of a church? I think it is, if you're able, meaning if there's a church that teaches the word that is near you. Yo creo que sí, si es que hay una iglesia que enseña la palabra que está cerca de ti. Considera esto, hermano. ¿Quiénes son tus líderes? La Biblia enseña que tú debes de seguir a tus líderes. ¿Quiénes son tus líderes? Para los hermanos que a veces van a esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, muy bien visitar a los hermanos en otros lados, pero ¿quiénes son tus líderes? Porque ten cuidado lo que pasa. El corazón del ser humano es engañoso. ¿Y qué va a pasar? De repente este pastor predica algo que a ti no te gusta y ya no vas a ir ahí, vas a ir a otro lugar. Y luego no quiero que sepan esto de mí, entonces voy a ir y de repente ¿quiénes son tus líderes? Asistir a otra iglesia, muy bien. Visitar a otros hermanos, qué bueno. Pero ¿quiénes son tus líderes? Deberías de saber. Y como pastor, déjeme decirte, el pastor necesita saber quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Y si uno no es miembro de la iglesia, a veces uno dice, pues no sé, es visitante, es creyente, es mejor aclarar las cosas, pienso yo. Right? Just to counsel you, this is a bit more of my advice, but I think you should make a commitment somewhere. It is good to go and visit other churches, and I know that sometimes we plug in at Bible studies at another church or ministry at another church, and that can be fine. But if you're not careful and you don't commit somewhere, you may find out that you don't have leaders, and you don't have leaders because you don't want them. So I'm going to go to this church, and as soon as the pastor starts talking about this thing that I don't like, I'm going to stop going there, I'm going to go here. And you're just going to hop around because you don't want anybody to ever tell you what to do. You don't want to be accountable. Be careful with that. Committing to a local church means committing to accountability with people who know you. That's hard. Comprometerte a ser miembro es comprometerte a la contabilidad de una iglesia. Es difícil, pero es bueno para nuestra salud espiritual. And as a pastor needs to know who his sheep are. When people aren't members, it's not clear. I don't know. Are you just visiting? Are you committed here? Are we supposed to be looking out for you? What does that mean? It's better if we can just all be clear and go, yeah, this is what we're doing together. And membership helps us do that. Membership becomes necessary if we're going to let the congregation govern the way that they ought to. Y la membresía, hermanos, llega a ser esencial si la congregación va a gobernar tal como la Biblia dice que deben. Así que, bien, considéralo. Si eres miembro, que esa repetición sirve para animarte. Tienes un trabajo. Eres importante.
No te minimices y dices, no, pues el pastor tiene todo eso y yo no hago. No, no, no. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos tenemos una tarea aquí. Todos tenemos un ministerio y tomamos las decisiones juntos. Que eso te anime. Y si no eres miembro, considéralo. Piénsalo, ore, a ver cómo Dios te guía. Right? So if you're a member, I hope this is encouraging to you. Praise the Lord. Let it be a reminder of what you've committed to, of what we're supposed to be as a church. Don't push your responsibilities to somebody else. We're all priests and we're all in this together, and we all have a ministry and a mission to reach Naco. And if you're not a member, think about it. Pray about it. Maybe you should be. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser fiel. A ser fiel, Señor, para poder lograr la meta y la misión que tú nos has dado. Señor, algunas de esas cosas son muy básicas, otras de esas cosas simplemente no lo hablamos muy seguido o no lo pensamos. Pero ahora sí, estamos tomando el tiempo, Señor, guíanos. Guíanos, denos entendimiento, Señor. Padre, yo pido que tú nos ayudes a siempre buscar tu palabra para dirección, aplicar bien los patrones que vemos ahí, para que de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra congregación, que brille tu luz. Padre, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.